Bueno, en esta primera parte de agosto, con las dos burbujas, hicimos el trabajo práctico 4, todos los ejercicios que figuran acá. Vamos a ir presentándolos, las correcciones. Empezamos por el 2, dice, en el instante en el que un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, alcanza la altura máxima. Bueno, esa es la hipótesis. Sobre eso, pregunta de todas las opciones A, B, C, D, ¿cuál es la opción correcta? La A dice, su velocidad y aceleración son nulas. Sería en este instante, ¿sí? Como nosotros vimos por el ejercicio antes de las vacaciones, el 1E, lo vamos a volver a ver acá, que la velocidad es cero en la altura máxima. Recordando el videíto, que ahí lo vamos a ver acá, empieza con una velocidad de 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Es la altura máxima. Y nuevamente vuelve a retomar la rapidez. Así que, como la gravedad siempre, la aceleración es hacia abajo, la velocidad en un tiro vertical va disminuyendo, sea cual sea el valor acá, porque era 60, pero si hubiese sido cualquier otro valor, va a llegar a un valor mínimo. ¿Por qué? Porque justamente la aceleración de la gravedad lo va a ir disminuyendo. Así que esa opción, la primera parte es verdad, la velocidad es nula. ¿La aceleración es nula? No, porque el vector de aceleración, como dijimos recién, tiene un valor, no es cero, valor negativo. Así que es incorrecta. ¿Por qué? Porque para que sea correcta tiene que ser correcta las dos. Y falla en esta en la segunda. Vamos a la B, dice la velocidad es nula, pero la aceleración no. Bueno, recién vimos que sí, que la velocidad es nula, así que la justificación es la misma. Y acá la aceleración no es nula, así que en este caso sí, es correcta la afirmación B. Bueno, ya encontramos la opción correcta. Ahora, si queremos seguir, solamente vamos a verificar que las demás también van a ser incorrectas. Por ejemplo, la C dice la aceleración es nula, pero la velocidad no. Resulta que, bueno, acá donde falla, en el tema de que el vector de aceleraciones no es nulo, es 9,8. Y acá está diciendo que es nulo. Así que ahí ya está fallando. Y aparte la velocidad era cero. Y acá dice la velocidad no, o sea que falla en todo. Es incorrecto. El D dice su velocidad y aceleración son distintas de cero. Bien, acá también vimos que la velocidad es cero cuando alcanza la altura máxima. Y el vector de aceleración eh, no es cero. Entonces, ¿dónde falla? Acá, porque dice que la velocidad es distinta de cero. Y la velocidad es cero en la altura máxima. Bien, es incorrecto. El E dice todo depende de la velocidad inicial. Según el valor de la velocidad inicial, el cuerpo alcanzará mayor o menor altura, nada más. Pero en cualquier caso, al alcanzar la altura máxima, la velocidad siempre será nula. La aceleración de la gravedad es una constante, por lo tanto tampoco depende de la velocidad inicial. Por lo tanto también es incorrecta. Vamos a aclarar algo respecto al punto E, que hay un límite, ¿no? O sea, en que un cuerpo puede llegar a alcanzar la altura máxima. Eh, si la velocidad inicial es la velocidad de escape, que es 11,2 kilómetros sobre segundo, el cuerpo no alcanza una altura máxima, ya que la gravedad no lo volvería a traer hacia abajo. O sea que si, si la velocidad inicial es
mayor o igual a este valor, ya no vale esta consigna. Eso es una aclaración. Bien, después seguimos con el ejercicio 3. Donde hicimos, por ejemplo, el A, donde dice calcular la aceleración. Y esa es la fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, la aceleración. Lo inicial y lo final lo determina el tiempo. O sea, si en el instante 4, después pasa al instante 9, o sea que esto es lo inicial. La segunda parte de la derecha es todo lo final. Entonces cuando ordenamos en la fórmula sería, velocidad final sería esta, 30 metros sobre segundo. Donde dice velocidad inicial, sería este valor, 5 metros sobre segundo. Bueno, tiempo final 9, tiempo inicial 4. Ahí hacen la cuenta. 30 menos 5, 25. Y 9 menos 4, 5. Y lo que va a hacer acá es, esta eh, aplica una propiedad. Por ejemplo acá, segundo es lo mismo que segundo sobre 1, porque el 1 es neutro para la división. Entonces le queda división de fracciones. Y la división de fracciones se resuelve de la siguiente manera. Bueno, en números, 25 dividido 5 da 5. Y acá, la fracción que está en el numerador queda igual y la que está en el denominador pasa multiplicada, dada vuelta o invertida. Entonces, en vez de segundo sobre 1, 1 sobre segundo. Entonces ahí vemos por qué queda el valor de la aceleración así, en la unidad. O sea, metro por una metro y segundo por segundo, segundo al cuadrado. En todos los ejercicios esto va a ser algo que va a pasar siempre. Así que a menos que las unidades no estén en metros sobre segundo y esto esté en otra unidad. Ahí habría que convertir. Pero en general, la aceleración se puede leer así, 5 metros por segundo al cuadrado, o que aumenta 5 metros por segundo cada segundo que pasa. Hicimos un ejemplo B para ver si se entendía. Después, acá lo mismo, tiempo inicial, tiempo final. Velocidad final sería 10, velocidad inicial 70, tiempo final 4 y tiempo inicial 1. Cuando hacemos la cuenta da 10 menos 70 menos 60, ahí da negativo. El tiempo abajo siempre va a dar positivo, de 3 segundos. De vuelta hacemos el tema de las unidades, pone así, es menos 60 dividido 3, menos dividido más da menos, 60 dividido 3, 20. Y acá lo mismo, metros sobre 1 sobre segundo, que queda metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración menos 20. Aceleración negativa implica que está frenando o perdiendo velocidad. Después hicimos el G, que es un caso de un cuerpo que está en caída. En el instante cero tiene una velocidad de reposo y empieza a caer, a tomar velocidad, y cuando a los 6 segundos tiene una velocidad de menos 60. El signo menos es porque, como casi siempre se usa el sistema de referencia, como en matemática, en el eje vertical, positivo para arriba, negativo para abajo, como el vector apunta hacia abajo, por eso es negativo. La fórmula es la misma, velocidad final, que sería menos 60, menos velocidad inicial, que sería 0, y abajo tiempo final, menos tiempo inicial, 6 menos 0. Bueno, arriba menos 60 menos 0 da menos 60 y abajo 6. De vuelta lo mismo con las unidades, trabaja igual, y acá la división, menos dividido más da menos, 60 dividido 6 da 10. La unidad la transforma de división a multiplicación como siempre y queda menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y coincide aproximadamente con la aceleración de la gravedad, ya que es un cuerpo que está en caída. Bien, después pasamos al ejercicio 4, donde dice, un objeto tiene una aceleración constante de 7,5 metros sobre segundos al cuadrado, en el mismo sentido que su velocidad, que es de 15 metros sobre segundo en el instante cero. Calcular la velocidad al cabo de 20 segundos y la distancia recorrida al cabo de 5 segundos. Bueno, ahí tenemos el objeto,
Vamos a suponer que es un auto, puede ser cualquier cosa, puede ser algo que se mueva para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, eso no importa. Vamos a respetar lo que dice, que coincida en lo que dice la consigna. Por ejemplo, yo elegí un auto que se va a mover horizontalmente y hacia la derecha. Y tiene una aceleración constante de 7,5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que va a acelerar en este sentido. Dice en el mismo sentido que su velocidad. O sea que si yo la aceleración se me ocurrió hacerla para este lado, la velocidad también va a tener que ser para ese lado, para la derecha. Y el valor de la velocidad con que arranca es 15 metros sobre segundo. En el instante cero. O sea que ahí también me da un dato como que mi tiempo inicial va a ser cero. Bien, eso es todo lo que me da. Ahora me pide calcular la velocidad al cabo de 20 segundos y la distancia al cabo de 5 segundos. O sea que son dos cosas. Por ejemplo, ahí, la velocidad al cabo de los 20 segundos, que sería el tiempo final. Bueno, vamos a calcular la velocidad. La velocidad final, la única fórmula que está es en la de aceleración. No nos sirve la de ecuación horaria, porque ahí solo está la velocidad inicial. Entonces vamos a usar esta. Despejando la variable, que sería la velocidad final, paso primero todo este denominador para el otro lado, para la izquierda. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y tengo que poner paréntesis porque, bueno, son dos términos los que estoy pasando. Y va quedando así. Y ahora solo resta pasar el término velocidad inicial para el otro lado. Como está restando, pasa sumando. Y ya me queda despejada la fórmula. Velocidad final es todo esto. Bien, acá lo ponemos de otra forma. Bien, entonces vamos a ir reemplazando los datos. La aceleración es un dato, 7,5. En rojo pongo las unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Después tiempo final, 20 segundos, que es en donde me pide el problema. Tiempo inicial 0, también es un dato. Más velocidad inicial, 15 metros sobre segundo, que también es un dato. Empiezo a resolver. Bueno, primero acá se resuelve el paréntesis. Como es 0, queda igual, 20 segundos. Y ya no hace falta el paréntesis. En el segundo término no hay nada que hacer, ya está resuelto. Entonces seguimos con el primer término. En el paso que viene, hacemos 20 por 7,5, da 150. Y lo que es unidades queda metros sobre segundo al cuadrado y este segundo de acá. Bien, el segundo término ya está resuelto, no hay nada que hacer. Seguimos con el primer término. Entonces, acá lo que se hace ver es, en este paso, em, la siguiente propiedad de potencia. Segundo al cuadrado es segundo por segundo. Entonces ahí se ve que se cancela uno de arriba con uno de abajo y me queda solamente metros sobre segundo. O sea que en el paso que viene ya voy a poner directamente 150 metros sobre segundo. Y el último término, como ya dijimos, venía desde el principio ya resuelto. Por fin, terminando el primer término, puedo sumar. ¿Por qué? Porque tiene las mismas unidades. Quedaría 165 metros sobre segundos. Y ahí estaría la primera respuesta, que es lo que me pide acá, la velocidad al cabo de los 20 segundos. Después me pide la distancia recorrida al cabo de 5 segundos, ¿sí? O sea, calcularemos la distancia, o en este caso desplazamiento, porque es movimiento recto. Bien, entonces tengo que usar la ecuación horaria. Yo pongo la ecuación horaria, la más general, donde están todos los elementos que vamos a ir viendo. Posición final, XF. No está como dato, no lo sabemos. Posición inicial, tampoco, no sabemos ni dónde arranca ni en dónde termina. Velocidad inicial es un dato, 15 metros sobre segundo. Tiempo final sería 5 segundos, porque acá dice la distancia recorrida al cabo de 5 segundos, sería el tiempo final. Y el tiempo inicial ya habíamos dicho que arranca en el instante cero. ¿Qué más nos falta? La aceleración. La aceleración es un dato, 7,5. Bien, entonces vamos a ver si se puede resolver reemplazando. Estos dos valores, posición final y posición inicial, no los tenemos.
ponemos, expresamos así. Velocidad inicial lo reemplazamos por lo que vale, tiempo final los 5 segundos, tiempo inicial 0, un medio por la aceleración, que también es todo este valor. En rojo pongo las unidades. Bueno, y de vuelta el tiempo como acá, 5 menos 0. Tiempo final menos tiempo inicial, pero al cuadrado. Bueno, entonces a partir de eso lo que se puede hacer es, primero, este término que no lo conozco, lo paso para allá restando. Entonces ya todo lo que no conozco me queda del lado izquierdo. Y acá voy resolviendo. En este término hago 5 menos 0, 5. En este caso no es necesario el paréntesis. Acá es 1 medio por 7,5, 3,75. Y acá 5 menos 0, 5. Acá sí es necesario el paréntesis porque está la potencia 2. Si recordamos, la posición final menos la posición inicial, no lo sabemos, pero justamente es la definición de desplazamiento. O sea que realmente es lo que pide el problema. No pide ni en qué momento, en qué instante, en qué posición está, ni en qué posición termina, sino me pide cuánto se desplazó. O sea que esto lo puedo reducir en desplazamiento delta X. Bien, acá lo que va haciendo es resolviendo en el primer término, 15 por 5, 75, que queda metros sobre segundo, y acá este segundo. Acá esta parte queda igual, y acá lo que hace es distribuir la potencia en el 5 y en la S de segundos. Entonces en el paso que viene queda acá, simplificados los segundos, queda metro. O sea que este término ya está resuelto. En el segundo, bueno, esto queda igual, se repite, y la unidad queda metro sobre segundo al cuadrado, y este segundo al cuadrado de acá. Si observamos, quedaría así. El primer término ya está listo, y acá hago esta multiplicación con la calculadora y me da 93,75. Segundo al cuadrado de acá se va con el segundo al cuadrado de acá y queda metro. Por lo tanto me quedaron dos términos con la misma unidad, entonces lo voy a sumar. Y da 168,75. Eso sería la distancia recorrida al cabo de 5 segundos. Y ahí ya estaría respondiendo las dos cosas que me preguntaba el problema. Después seguimos con el punto 5. Bien, entonces un auto que se encuentra inicialmente en reposo recorre una distancia de 32 metros en línea recta con una aceleración constante de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí eh, vamos a hacer la representación del problema. Sería el auto que inicialmente está en reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. Y el otro dato que me da es la distancia que recorre, o el desplazamiento, que son 32 metros. La aceleración también es un dato positiva, entonces si el auto va para la derecha, la aceleración apunta para la derecha. Y pregunta cuánto tiempo tarda. Bueno, para calcular el tiempo se disponen de dos fórmulas, la de aceleración y la de la ecuación horaria, que son las dos fórmulas que estamos manejando. Bueno, al principio uno no, por ahí no se da cuenta, entonces tiende a probar, no hay problema. Vamos a probar con la primera, que se llama la ecuación desarrollada de la aceleración. Sería esa fórmula, entonces vamos a analizar los datos antes de empezar a hacer las cuentas para ver si se puede hacer o no. Eh, entonces vemos, si no se puede, vemos la otra fórmula. Entonces, la aceleración es dato, sí. La velocidad final, o sea, la velocidad con que llega acá es dato, no. Entonces lo pongo en rojo. ¿Qué más me pide? La velocidad inicial es dato, sí, porque arranca de reposo, así que ese es un dato. Y el tiempo final
no sabemos. Tiempo inicial tampoco. Así que tengo muchas incógnitas acá. Uno podría decir que como pide el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, podemos tomar el tiempo inicial cero, porque no es que me pide a qué hora arrancó y a qué hora terminó, sino cuánto tardó. Entonces yo esto lo puedo poner arbitrariamente como cero, pero ni aún así logro tener una sola incógnita. Tengo dos. Por lo tanto, acá yo, eh, matemáticamente, una ecuación con dos incógnitas, el tiempo final o el tiempo, o el intervalo de tiempo, como quieran llamarlo, así también, y la velocidad final son dos incógnitas. Por lo tanto, si bien esto es lo que yo estoy calculando, el tiempo que tarda, no tengo la velocidad final. Por lo tanto, esta fórmula de la aceleración no me conviene. Bien, entonces lo que hacemos es ver eh, el tiempo que tarda con la otra fórmula, con esta, con la ecuación horaria. ¿Sí? Vamos a analizarlo de esa manera. Bueno, de la ecuación horaria empiezo a ver qué es dato. Bueno, como no se especifica ni la posición final ni la inicial, sino que el dato es la distancia, sería el desplazamiento directamente. Y el desplazamiento es, recuerdan que si pasamos este término, posición inicial, para el otro lado, queda así, posición final menos posición inicial, y justamente eso es la definición de desplazamiento, que sería un dato. Bien, entonces nos quedaría todo lo de estos dos términos para ver si son datos o no. Bien, entonces, esto es un dato, 32. Respecto al tiempo, como hicimos anteriormente, podemos considerar que el tiempo inicial es cero, acá y acá, y el tiempo final, el tiempo directamente, o sea, que tarde, que es lo que está pidiendo el problema. Entonces quedaría el tiempo inicial como cero y el tiempo final sería directamente, le llamo t, que es la variable que yo estoy buscando, cuánto tiempo tarda. Entonces la ecuación esta, ¿cómo quedaría teniendo en cuenta esto? Tiempo inicial cero, tiempo final t. Y acá también, tiempo final t, tiempo inicial cero. Al ser cero, esto se me reduce y quedaría tiempo menos cero t. Y acá tiempo menos cero t al cuadrado. Esta es la fórmula que está en el banner, en el aula, que ustedes ven que es la fórmula simplificada de la ecuación horaria. Bien. Bueno, otra cosa, como parte del reposo, ese es un dato importante, la velocidad inicial esta es nula. Eso es una ventaja, porque si esto es nulo, es cero, se me anula todo el primer término. Cero por cualquier cosa, cero. Entonces queda así. Por lo tanto, el cero es neutro, así que para la suma queda esto, un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces ahí se simplificó un montón. Verifico los datos como hice con la fórmula de recién. El desplazamiento es dato. eh, la aceleración también es dato, que está acá. Y bueno, y la incógnita a resolver es el tiempo. Ahora si tengo una ecuación con una incógnita, la puedo despejar. Entonces despejando la variable, el tiempo de esta ecuación, quedaría, lo puedo hacer por partes, por ejemplo pasando a la fracción 1/2 como 2 sobre 1. Lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está arriba multiplicando pasa dividiendo. Y queda así. Después puedo pasar la aceleración que está multiplicando dividiendo para abajo. Y de ahí puedo operar 2 por el desplazamiento y abajo 1 por A, por la aceleración es A. Finalmente, para sacar la potencia, lo paso como raíz cuadrada y queda la variable tiempo despejada. Bueno, ahí ya estaría en condiciones de dar la respuesta al ejercicio. Solo tengo que reemplazar y ver hacer bien las cuentas. Por ejemplo, 2 por delta x es 32 metros. La aceleración 4 metros sobre el segundo al cuadrado. Bueno, acá 2 por 32, 64. Abajo queda igual. Y arriba, m, lo pone como m dividido 1 porque es neutro. Es 1 para la división. Pero lo hace para aplicar la propiedad de
división de fracciones. ¿Qué dice? Bueno, en números 64 sobre 4. Y acá, esto dividido esto, queda lo de arriba igual. Y lo de abajo pasa invertido, dado vuelta. Segundo al cuadrado sobre metro. Ahí se puede ver que se cancelan los metros. En lo que es números puedo hacer 64 dividido 4 da 16. Y las unidades solamente me queda el segundo al cuadrado. El 1 es neutro, así que no se pone. El paso que viene es aplicar la propiedad matemática de la distribución de la raíz en el producto, en el 16 y en el segundo al cuadrado. Se puede distribuir y se resuelve por separado. 16 queda la raíz 4 y raíz cuadrada de algo al cuadrado se simplifica la raíz con la potencia por 0 operaciones inversas y queda, en este caso, segundo. Y ahí está la respuesta. El tiempo que tarda sería 4 segundos. El punto B dice, dentro del mismo ejercicio, graficar la posición del auto en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo de dicho en dicho intervalo. Bueno, la posición en función del tiempo usamos la ecuación horaria, que sería esta, la que vimos recién. La posición inicial la podemos considerar como que es 0, ¿sí? Al igual que el tiempo inicial. O sea que se va reduciendo. Esto vale 0. El tiempo inicial 0. La velocidad inicial también es 0, porque era un dato que partía del reposo. La aceleración vale 4. También es un dato. Acá el tiempo inicial 0. Entonces, fíjense que no ponemos las unidades, porque vamos a hacer una representación del gráfico. Entonces, como las unidades está todo bien, no las ponemos. Por ejemplo, acá la aceleración 4. Nada más. Bueno, se reduce todo. Este término se va. Este término anula todo esto. Queda 0. Acá un medio por 4 queda 2. Y acá queda tiempo final al cuadrado. O sea que se redujo un montón. De eso pasamos directamente a poner en x final x, o sea, la posición en cualquier instante, y el tiempo final en cualquier instante que querramos, al cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación. Esto se ve que es la ecuación de una parábola. Ahora cuando lo grafiquemos vamos a verificarlo. Quedaría así. 2t al cuadrado. O sea que la posición va a depender del tiempo al cuadrado multiplicado por 2. Se puede hacer de muchas maneras. Yo voy a usar la tabla de valores. O en Excel también lo pueden hacer. O en la graficadora. Cuando el tiempo vale 0, reemplazamos el tiempo por 0. 0 al cuadrado. 0 por 2, 0. Y ahí ya tenemos un punto en el gráfico. El gráfico es el eje horizontal, el tiempo, y el eje vertical, las posiciones. ¿Qué pasa cuando hay un segundo, ¿no? Cuando el tiempo vale un segundo, reemplazo en esta fórmula. Acá el valor de t por 1, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. O sea que cuando el tiempo vale 1, la posición es 2. Ya lo ubico acá en el gráfico, sería este punto. A escala, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tiempo vale 2? Reemplazo la t por 2, o sea que daría 2 al cuadrado por el 2. Estaría dando 4, esta potencia, por 2, 8. Vale 8. Y ahí entonces cuando a los 2 segundos está en la posición 8. Y tomo un valor más. Cuando vale 3, reemplazamos acá. 2 por 3 al cuadrado, que da 9. 3 por 9, perdón, 2 por 9, 18. O sea que a los 3 segundos, y acá se ve la forma de la parábola que representa este movimiento. Ahora la otra parte es la velocidad en función del tiempo. Para ver la velocidad en función del tiempo, despejamos de la ecuación de aceleración, esta. El tiempo inicial dijimos que lo podemos considerar 0. La velocidad inicial también es 0. La aceleración vale 4.
Bueno, pero velocidad menos 0. Bueno, restar 0 es como nada, queda así. Y acá paso el tiempo que está dividiendo, pasa multiplicando. Y quedaría así la ecuación. Bueno, a lo final le llamo directamente b. Ahí lo de vuelta. Y al tiempo final t. O sea, la ecuación quedaría 4t. Por lo visto es la ecuación de una recta. Vamos a verificarlo. Y también dándole valores. Cuando vale 0, 4 por 0, 0. Entonces ahí ya tenemos un punto. Cuando el tiempo vale 1, 4 por 1, 4. Entonces tenemos otro punto. Cuando el tiempo vale 2, 4 por 2 da 8. Y ahí ya tengo el otro punto. Cuando el tiempo vale 3, 4 por 3, 12. Y ahí ya tengo el otro punto. Ahí se ve cómo se forma la recta, que representa el gráfico velocidad-tiempo. El último es la aceleración. Ese es el más fácil. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, no cambia con el tiempo. Queda una recta horizontal con pendiente nula. ¿Sí? Si ustedes quieren verificarlo, acá está. Si la aceleración no figura la variable tiempo, solo está el 4, o sea que cualquiera sea el valor que yo tome acá, no tengo dónde reemplazarlo. Por eso se llama función constante. Por ejemplo, cuando vale 0 da 4, cuando vale 1 también da 4, cuando vale 2 da 4, cuando vale 3 da 4, o sea que queda una recta horizontal a la altura de 4. Ese es el gráfico de aceleración, tiempo. Ahí termina el ejercicio. Después hicimos el 6, que dice, un fruto se desprende del árbol y llega al suelo un segundo después. ¿Desde qué altura cayó? Pregunta. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es un sistema de referencia. Por ejemplo, el suelo sería el eje X y el eje Y. Yo lo tomo como 0. ¿Sí? Después, la ecuación horaria, porque pregunta desde qué altura cayó. Yo puedo usar la ecuación horaria desde ya porque me pide la altura. ¿Sí? La altura, acá lo que yo tengo que modificar, yo acá directamente el tiempo, no le puse tiempo final menos tiempo inicial, directamente puse tiempo. Porque el tiempo inicial lo voy a considerar como 0. Entonces queda la variable t. Otra cosa es cambiar las variables. Como estoy trabajando en el eje vertical, en vez de llamarle x, a las posiciones les llamo y o y. Bien. Después reemplazo los datos. Por ejemplo, acá. Esta supongamos que es la altura que estaba la fruta inicialmente, h. O sea, en lo que es mi sistema de referencia sería la posición inicial, el y inicial. Y el y final 0. ¿Por qué? Porque la fruta termina cayendo al suelo, que es lo que dice acá. Y esa sería la posición final o el y final, que sería 0. El y inicial, h. ¿Cuánto valdría la velocidad inicial? Dice el fruto se desprende, o sea, significa que inicialmente estaba quieto, o sea que puedo considerar velocidad inicial 0. El tiempo, bueno, eso es el dato que me da acá, dice un segundo después. Y acá queda un medio, y la aceleración no está como dato, pero como es un caso de un cuerpo que está en caída libre, o sea, está afectado por la aceleración de la gravedad. Por eso no lo toma como dato el problema, lo da como sabido. Entonces, G apunta siempre para abajo, en este sistema de referencia sería así. Y el tiempo de vuelta acá, pero al cuadrado, o sea que lo pongo entre paréntesis. Bien, ahora empiezo a resolver. La incógnita sería h, la altura desde la cual cayó. El resto son todos datos. G también. Entonces quedaría así. Bueno, este término se anula, porque 0 por cualquier cosa da 0. Un medio. Y G es 9,8 negativo. ¿Por qué? Porque en este sistema de referencia apunta el vector hacia abajo. Entonces negativo.
Y acá, bueno, distribuye la potencia en el número y en la unidad. Entonces de eso pasaríamos a em, resolver, por ejemplo, este término. Es más por menos menos. Un medio por 9,8 estaría dando 4,9. La unidad queda metros sobre segundo al cuadrado. Y esto, bueno, da 1 y segundo al cuadrado. Resuelvo, o sea, 4,9 por 1. Bueno, segundo al cuadrado, se cancela con segundo al cuadrado. ¿Qué más? Bueno, queda 4,9 metros. Después, bueno, ya está. Solamente hay que pasar la variable. Bueno, acá hay varios métodos. Un método es pasar este término para allá, sumando, y queda ahí. Y ya está. La altura es, bueno, 0 no es nada, queda 4,9 metros, sería la altura. Y ahí ya respondimos. Bien. Del ejercicio 7 también hicimos, dice, una piedra, este es un caso de tiro vertical, una piedra que es arrojada hacia arriba alcanza su altura máxima 3 segundos después de que fue lanzada, ¿no? Y pregunta, ¿cuál fue la velocidad del lanzamiento? Bueno, de las fórmulas que nosotros tenemos, serían estas tres, que es la de aceleración y la de la ecuación horaria. Y la aceleración es simplificada o desarrollada. Pero como pregunta la velocidad del lanzamiento, sería la velocidad inicial, sería la incógnita, o sea, estaría acá. O también acá. O sea que tenemos estas dos fórmulas con posibilidad de usar. Y otra cosa, que 3 segundos después, o sea, no da el tiempo final y el tiempo inicial, sino da el intervalo de tiempo. O sea que hay como una mezcla de las tres fórmulas. Lo que podemos hacer es ir viendo. Bueno, acá no se especifica lo que decíamos recién. El movimiento se inicia cuando se arroja la piedra, que sería la velocidad inicial. ¿Qué es lo que pide el problema? Y el movimiento finaliza cuando la piedra alcanza su altura máxima, o sea que la velocidad final, que en todo caso es cero, eso ya lo habíamos visto. Es como un dato intrínseco, que no está directamente especificado, pero si alcanza la altura máxima, sabemos que la velocidad final, o sea, esto vale cero. Entonces hacemos un híbrido entre estas dos fórmulas. Usamos la parte de arriba, en la aceleración, la parte de arriba esta y la parte de abajo esta. Y esta sería nuestra incógnita, velocidad inicial. Entonces, y mirándolo desde esta otra fórmula, acá estaría la incógnita. ¿Cuál de las dos usamos? Empezamos por esta. A ver, la aceleración es la de la gravedad. O sea que ese también es otro dato, porque es un caso de tiro vertical. Este movimiento está afectado por la aceleración de la gravedad. Y la velocidad final dijimos que era cero, o sea que estos dos son datos. La velocidad final cero y la aceleración es g. Y acá tengo lo que me están pidiendo a mí, la velocidad inicial. Entonces esto va quedando así. Estos son datos. Despejamos la velocidad inicial pasando el intervalo de tiempo, multiplicando. Y queda esa fórmula. Definimos un sistema de referencia para definir el signo de la gravedad. Por ejemplo, podría ser así. El 0 sería el lugar de lanzamiento en la posición, ¿no? La gravedad, ¿para dónde actúa? Para abajo. O sea que es negativa. G vale menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El intervalo de tiempo es el dato que me da el problema, los 3 segundos. Y acá tengo, bueno, mi incógnita, la velocidad inicial. Acá lo que hace es desarrollar segundo al cuadrado como segundo por segundo para ver que se simplifica un segundo de acá con uno de acá abajo.
La cuenta la pueden hacer con la calculadora y da menos 29,4 y la unidad queda metros sobre segundo nada más. Estos se fueron. Y ahí ya me queda. Bueno, casi está listo, solamente hay que sacarle el signo. Hay muchas maneras de sacarle el signo. Una, por ejemplo, sería pasar este término para este lado, sumando. Quedaría así. Y después pasar este para el otro lado, que está restando, sumando. Pero sumar cero es nada, así que quedaría ahí. Otro método es pasar como menos uno dividiendo y quedaría positivo. Sea cual sea el método, llegamos acá a responder el problema, que sería la velocidad del lanzamiento, 29,4. Ahí está, positivo. Nos dio la velocidad, sí, es verdad, porque tiene que ser lanzado hacia arriba. Bueno, eso es todo lo que hicimos por esta vez, así que nos vemos la próxima quincena, la segunda quincena de agosto, a ver si ya podemos ir terminando el trabajo práctico 4.